Buenas tardes. Reciban un cordial saludo de parte del personal del Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental, SICA, de la Universidad de Costa Rica, designado actualmente como Centro de Colaboración del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, para la calidad y seguridad alimentaria y ambiental, y que este año está celebrando su 40 aniversario de fundación. El uso de las pruebas clínicas habituales para el monitoreo de la infección por SARS-CoV-2 en ambientes institucionales como poblaciones vulnerables es complicado. Demanda una buena cantidad de recursos para poder muestrear a la población entera, pues la toma de muestras es relativamente invasiva y usualmente provee información acerca del estado de la población en un único punto en el tiempo. Para nosotros es una gran satisfacción que nos acompañen en este seminario de investigación titulado Monitoreando la presencia de SARS-CoV-2 en escuelas y prisiones durante la pandemia mediante el análisis de aguas residuales, que será presentado por el doctor Víctor Castro Gutiérrez. El doctor Castro obtuvo su licenciatura en microbiología y química clínica, así como una maestría en bacteriología en la Universidad de Costa Rica. Posteriormente cursó estudios y recibió su doctorado en biología en la Universidad de York, del Reino Unido. Su principal área de trabajo durante los últimos 14 años ha sido el área de degradación biológica de contaminantes ambientales. Además, ha trabajado en el área de microbiología ambiental y más recientemente en el postdoctorado en la Universidad de Cranfield, Reino Unido, trabajó con la detección de SARS-CoV-2 en aguas residuales de escuelas y prisiones en Reino Unido. Actualmente es docente de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica e investigador del SICA. Al concluir la presentación, abriremos un espacio para hacer preguntas. Para tal efecto, les agradezco que indiquen las preguntas en el chat para transferirlas al expositor. Adicionalmente, quisiera mencionar que es posible que los participantes de este seminario estén transmitiendo desde las casas u otros espacios similares, por lo que pudieran escucharse sonidos ajenos a la presentación en algún momento y que es difícil controlar, por lo que solicitamos las disculpas del caso y comprensión al respecto. Sin más que agregar, le paso la palabra a Víctor. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación a participar en este espacio. Adelante. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos los que están conectados. Vamos a poner aquí la presentación. ¿La observan bien? Sí, correcto. Listo. Ok. Bueno, agradecerles estar conectados. Vamos a hablar de lo que es el monitoreo de un virus que todos ya conocemos, que es el SARS-CoV-2, en lo que son escuelas en el Reino Unido durante la pandemia, pero esto mediante el uso de aguas residuales. Esto, como bien mencionó Juan, lo realizamos durante un año de postdoctorado en lo que es la Universidad de Cranfield. Para dar un poquito de contexto, bueno, todo esto de la detección de lo que es el SARS-CoV-2 en aguas residuales se enmarca dentro de lo que se llama la epidemiología basada en aguas residuales. Yéndonos un poquito ya de lo que es la historia de la epidemiología, básicamente la epidemiología, bueno, investiga los patrones en la salud de las personas, usualmente en grupos grandes de personas. Muestrea grandes poblaciones y usa lo que es la estadística para hacer sus inferencias. Uno de los padres de lo que es la epidemiología se llama Jon Snow. Los fans de Game of Thrones dirán que se llama igual que el Rey del Norte, pero eso es cierto, pero en realidad era un médico en el siglo XIX que nació en la ciudad de York y siguió trabajando en la ciudad de Londres. Básicamente él lo que descubrió, bueno, era que había un brote de lo que era el cólera en la ciudad de Londres en el año de 1854 y él empezó un mapeo de todo lo que es las casas y los lugares específicos donde se estaban dando lo que son los casos. Entonces él iba puerta por puerta preguntando casa por casa en dónde había casos de cólera, dónde no había, y logró hacer un mapeo y ubicar lo que es una toma de agua específica que vemos aquí al lado derecho, que era la que estaba generando estos brotes de cólera. Entonces él a través de sus inferencias y su mapeo pudo obtener
digamos, decidir que este era el lugar donde se estaba generando este brote. Incluso él lo que hizo, y es famoso por eso también, es que pidió que se retirara lo que es la palanca que servía para sacar el agua para que nadie más la usara para lo que era extraer agua de esta toma. Entonces ya evitando que hubieran casos posteriores. Ya basándonos ya directamente en lo que es la epidemiología de aguas residuales, bueno, no es algo completamente nuevo, no es que ahorita en este momento estamos descubriendo el agua tibia, sino que ya es algo que se ha venido trabajando a lo largo de los años. Nosotros sabemos que en nuestro cuerpo tenemos lo que son la microbiota intestinal, pero también podemos tener virus o bacterias que nos pueden enfermar. Lo que es la epidemiología basada en aguas residuales se ha enfocado clásicamente en detectar estos virus y bacterias y otros patógenos en lo que son las aguas residuales. Entonces nosotros vamos al baño, excretamos ya sea heces, orina u otro tipo de líquidos como vómito, etcétera. Esto va a lo que son las plantas de tratamiento y usualmente en las plantas de tratamiento se toma la muestra, como lo podemos ver aquí en la imagen. Ya con esta muestra podemos hacer diversos procedimientos, ya sea cultivos o análisis de ADN o análisis de ARN, para saber si está presente o no un patógeno en lo que es el sistema. Y posteriormente ya tomar decisiones, decidir qué se va a hacer, cómo se va a responder, tomar decisiones de salud y de epidemiología en ese momento. No solo se ha usado para patógenos, se ha usado para genes de resistencia a antibióticos más recientemente e incluso para drogas ilícitas y para poder monitorear lo que es su uso. Se ha utilizado, como ya lo veíamos, en casos de virus. Creo que el más famoso hasta la fecha, antes del SARS-CoV-2, era el caso de la poliomielitis o el virus de la polio. Este, pues es un virus que causa secuelas muy graves, lo que genera es una parálisis en lo que son los nervios y genera parálisis muscular, incluso se pueden paralizar lo que son los músculos de lo que serían los pulmones. Entonces, al paralizarse los pulmones, los pacientes ya no pueden respirar de manera normal y tienen que ser ubicados en uno de estos sistemas que ven aquí, que son, por decirlo así, unas cámaras de acero que sirven como pulmones artificiales. Esto fue muy común, o fue común en lo que era la década de los 40 y los 50. Y entonces los científicos lo que decidieron en ese momento fue empezar a muestrear aguas residuales, tal como les expliqué hace un momentito. Muestreaban aguas residuales y podían realizar una detección del virus de la poliomielitis a partir de las aguas residuales. Esto lo hicieron en la década de los 40, en Nueva York y Chicago. La detección no era tan sencilla como es ahora. Ahora vamos a ver que en este caso es mucho más sencillo. Usamos pruebas moleculares, pruebas de PCR. En ese momento era más complicado. Siempre tenían que hacer inoculaciones en monos, como vemos aquí en la figura. Y en estos monos, pues esperaban, los iban monitoreando durante más o menos un mes y iban viendo si generaban una parálisis o si generaba debilidad muscular, medían su temperatura y al final de todo el proceso incluso extraían lo que son el cerebro y los nervios para analizarlos y ver si había signos de la poliomielitis. Un trabajo bastante complicado. Pero vean que desde ese momento ya se utilizaba el análisis de aguas residuales para detectar patógenos desde los 40. El caso de la polio, bueno, es interesante y se ha seguido monitoreando a lo largo del tiempo. Ahorita vamos a hablar de un caso más específico, pero es importante señalar que, bueno, después de todos estos brotes que hubo en los 40 y 50, se generaron dos tipos de vacunas para la polio. Una vacuna que es una vacuna inyectable. Esta vacuna se inyecta y lo que contiene son virus inactivados de la polio. Estos virus inactivados están muertos, digamos, no pueden replicarse más. Entonces, esta fue una vacuna muy efectiva que se empezó a utilizar después de todos estos brotes de lo que era la polio. Y también se utilizaba una vacuna que se administraba de manera oral. Ustedes, probablemente algunos de ustedes, tal vez los más viejitos, se acordarán cuando uno le daban la vacuna de la polio y que sabía horrible y todo esto. Era una vacuna muy eficaz, todavía se utiliza en varios países, pero es ligeramente diferente que la vacuna inyectable. La vacuna oral, bueno, es mucho más fácil de administrar, pero en vez de utilizar un virus que está muerto, en este caso es un virus atenuado, o sea, es un virus que ha perdido la capacidad de generar una patología. Entonces,
Al aplicar estas dos vacunas en el mundo, se logró eliminar en gran medida lo que son los casos de polio. Aquí vemos un mapa de 2020, donde ahorita solo hay 2 países que que todavía tienen una transmisión o una endemia. Todavía se dan casos de lo que es la poliomielitis de manera regular, que son Afganistán y Pakistán. ¿Y para qué les cuento toda esta historia? Bueno, porque precisamente hace unos días salió publicada en esta revista eh, muy especializada que se llama The Lancet, de gran prestigio. En octubre 12, 2022 salió este artículo que habla de la detección del poliovirus tipo 2 en lo que son las alcantarillas de la ciudad de Londres en las fechas entre febrero y julio de 2022. Entonces ellos tienen un programa de lo que es el monitoreo de la poliomielitis o del virus de la poliomielitis en las alcantarillas de Londres desde 2014, más o menos. En este momento, normalmente lo que tienen son pues detecciones esporádicas de algún virus de la polio, usualmente virus derivados de la vacuna oral que hablábamos anteriormente, y pueden ser usualmente muy esporádicas. Sin embargo, ya este año, entre febrero y julio, lograron detectar más de 50 muestras que tenían virus de la polio activo. Activo en el sentido de que es un virus que está vivo y probablemente haya sido derivado de las vacunas orales que se usan en algún otro país, por ejemplo en Afganistán o en Pakistán o en otros países que se pueden seguir utilizando estas vacunas orales. Es importante recalcar que en Reino Unido lo que se utiliza son las vacunas inyectables, las vacunas con virus muerto. Entonces, a partir de estas vacunas no puede haber replicación de la cepa vacunal, pero si se usan las vacunas orales como en los otros países, entonces sí puede haber replicación. Y parece que eso es lo que ha estado pasando. Tal vez gente que ha sido vacunada en otros países llega al Reino Unido y se da lo que es la replicación del virus en estas personas. Aunque sea el virus vacunal, no deja de tener un riesgo cero porque puede ser que el virus vacunal tenga unas mutaciones que lo reviertan y que lo hagan propenso a generar problemas o a generar enfermedad de nuevo. Entonces, este es el riesgo que se tiene o que se tenía en ese momento en Londres. En Reino Unido no hay un caso de polio desde 1984. En Costa Rica, desde 1973 no tenemos casos de polio. Entonces, la detección del virus de la polio, aunque sea la cepa vacunal que está revirtiendo, pues es una señal de alarma. E incluso se vio que esta detección en aguas residuales del norte y del este de Londres generó toda una respuesta epidemiológica. O sea, se empezaron a vacunar muchos niños que no habían sido vacunados durante la pandemia, pues porque los accesos a servicios de salud eran mucho más difíciles. Entonces se vacunó a más de 1 millón de personas, principalmente niños, para que no tuvieran problemas con lo que fuera esta cepa de la polio que está circulando. Hablábamos que aunque sea una cepa vacunal, ya se detectaron algunas mutaciones que le están generando que sea posible que revierta esta debilidad y que pueda generar enfermedad. Entonces vean que el tema ha sido, pues ha resurgido de manera muy fuerte, tanto con lo que es la detección del virus de la polio, pero también con la detección del SARS-CoV-2. Entonces, este fue un artículo que se publicó en Nature Microbiology ahora en agosto, que habla de lo que es el monitoreo de aguas residuales y recomiendan aumentar su uso y promover lo que es el uso de estas técnicas para mitigar la dispersión de los patógenos eh, a partir de lo que son las epidemias. Entonces se habla de ventajas y desventajas que tiene esta metodología de monitorear las aguas residuales. Entre las ventajas, pues son bastantes. Se dice que puede demostrar poblaciones muy grandes, incluso de millones de personas. Hay plantas de tratamiento que reciben el agua de cientos de miles o de millones de personas. Entonces se muestran poblaciones muy grandes en un mismo momento. Es un método que es más económico y sencillo que realizar pruebas clínicas individuales, claramente. Realizar pruebas clínicas a 1 millón de personas es algo pues sumamente complicado, obviamente. Entonces es un método que me permite tamizar una población muy grande en poquito tiempo. No es invasivo,
Esto quiere decir que no requiere una toma de muestra de sangre, no requiere un hisopado nasofaringeo, solo requiere tomar una muestra del sitio de las aguas residuales. Los resultados se dan casi en tiempo real. Esto significa que el tiempo de respuesta para tener un resultado usualmente puede ser el mismo día, puede ser el día siguiente en muchos casos. Detecta pacientes asintomáticos y presintomáticos. Entonces muchas veces los pacientes todavía no tienen síntomas, pero ya están liberando estos microorganismos patógenos en sus heces o en su orina o en otras descargas antes de que tengan ningún síntoma. O simplemente son asintomáticos y aún así liberan lo que son los patógenos. Permite identificar las zonas afectadas mayormente, mantiene la anonimidad del paciente, puesto que se mezcla lo que son los de esos patógenos, pues entre muchas personas, entonces es difícil, si no casi imposible, decir de dónde, de qué paciente específico se está aislando un patógeno. Y permite tomar medidas preventivas y realizar intervenciones oportunas. A partir de los datos de detección, yo puedo generar respuestas de salud pública. También, si yo hago un análisis genético, las nuevas variantes de muchos patógenos podrían ser identificadas. Entre las desventajas, por otro lado, se dice, bueno, no identifica pacientes individuales, que es una ventaja, pero al mismo tiempo también es una desventaja, porque si yo necesito ubicar un individuo específico, pues no es posible de una manera factible. Otra desventaja es que la muestra es una muestra compleja. Por ejemplo, cuando yo tomo una muestra de un paciente directamente, usualmente la carga de patógenos es bastante alta. Sin embargo, en las aguas residuales, usualmente está en títulos más bajos, está en cantidades más bajas y se mezcla con otro montón de cosas que hay en las aguas residuales. Se mezcla con detergentes, se mezcla con muchas veces con agua de lluvia, se mezcla con un montón de cosas que hay. Entonces, se requiere un procedimiento más extenso para poder aislar y detectar lo que son los patógenos en las aguas residuales que en muestras clínicas. Requiere equipo y personal especializado, claramente, no es un proceso tan sencillo. Y la señal o el título de los patógenos puede disminuir al pasar por el sistema de captación, o sea, puede ser diluido. Si llueve mucho, hay muchos sistemas de captación de aguas residuales que van a mezclar las aguas residuales con las aguas de lluvia. Entonces ahí puede haber muchos procesos de dilución que me van a dificultar encontrar determinados patógenos. También hay incertidumbres por las propiedades del agua residual y las condiciones del alcantarillado. Entonces, pues a partir de todas esas ventajas y desventajas, se dice que el monitoreo de aguas residuales, si bien tiene muchas ventajas, no es un reemplazo para las pruebas clínicas en los servicios de salud, sino que son complementarios. Me puede decir dónde dirigir lo que son las intervenciones de salud. Este fue el primer artículo ya revisado, en donde se describe lo que es la detección del SARS-CoV-2, ya específicamente este virus de ARN, en aguas residuales. Y esto fue un artículo que se publicó formalmente en julio de 2020. Vean que fue relativamente rápido. Y en él hay datos de detección del SARS-CoV-2. Bueno, se inició el monitoreo en el mes de febrero. Esto fue en Países Bajos. Ya para el mes de marzo ya había detección de SARS-CoV-2 en las aguas residuales. Incluso se pudo detectar 6 días antes del primer caso reportado en lo que son los Países Bajos. Entonces vean que es muy útil también como una señal de alarma para nuevos patógenos que pueden estar ingresando a un sitio específico. Tanto es así que se ha utilizado en muchos países, en todos los continentes, excepto Antártica, obviamente, pero en América del Norte, América del Sur, Europa, África, Australia, Asia. Se ha utilizado incluso también en Costa Rica. Creo que la gente del INISA y el Laboratorio Nacional de Aguas estaban trabajando en detección de este patógeno en aguas residuales en Costa Rica. En este caso no sale Costa Rica, puesto que es creo que hasta febrero de 2021. Entonces, a partir de todos estos estudios que hemos aprendido, que se han aprendido los científicos con respecto a la epidemiología de aguas residuales para SARS-CoV-2, bueno, como ya todos sabemos, es un virus de ARN, es un virus que genera síntomas respiratorios. Usualmente los virus que se han utilizado para detección en aguas residuales son virus que generan problemas en
el sistema gastrointestinal. Se replican ahí y salen en grandes cantidades. En este caso es un poco diferente, puesto que el virus genera principalmente síntomas respiratorios, pero se ha visto que también puede ser eliminado en las heces de los pacientes, tanto asintomáticos como sintomáticos, y se sabe que el 62% de las personas van a eliminarlos en las heces, aunque también se eliminan en la orina. La duración promedio de la eliminación para adultos es de 17.2 días y 9.9 días en los niños. Puede detectarse incluso una semana antes de que empiecen los síntomas, y a lo largo de estos estudios se ha visto que hay una correlación positiva entre el número de casos y la identificación o la cuantificación del virus en aguas residuales. Esto se ha visto en muchos de los estudios. Se dice que es posible detectar incluso un individuo infectado por cada 10.000 personas. Vean que es un método bastante sensible para detectar eh, lo que son infecciones por SARS-CoV-2. Ahí veíamos en el ejemplo anterior que se detectó antes de que se dieran los casos. No siempre la señal se detecta antes del pico de casos. A veces puede detectarse al mismo tiempo o puede detectarse después del pico de los casos, dependiendo, entre otras cosas, del sistema de alcantarillado, de la cantidad de personas, etcétera. Entonces todavía pues hace falta hilar un poquito más fino y desarrollar un modelo matemático más robusto que considere muchos factores como las características del agua residual, el clima, la estructura del alcantarillado y todos estos parámetros que tienen que ser tomados en cuenta para ya pues dejarlo completamente establecido. Sin embargo, nos sirve, ya sabemos, para detección temprana, para monitorear el número de casos que se están generando y para ver lo que son la eficiencia de las intervenciones de salud que yo esté generando en un área específica. Entonces, ¿cómo se realiza esto? Empezamos, bueno, con los pacientes o las personas que están infectadas. Ellos van a eliminar el virus en sus heces. Este virus va a llegar a las plantas de tratamiento de aguas residuales y aquí es donde usualmente, pero no siempre, se toman las muestras. Las muestras pasan por un proceso de concentración del virus. Esto quiere decir, bueno, ustedes saben que el virus estaría en conjunto con las aguas residuales, con agua de lluvia, con otro montón em, de sustancias que están en el agua residual, entonces tengo que concentrarlo para poder analizarlo mejor. Después de esta concentración voy a extraer lo que es el ARN de la muestra, acordémonos que es un virus de ARN, y posteriormente realizamos una prueba que se llama PCR cuantitativo, que es la misma que se utiliza para lo que son las muestras clínicas, nada más que en este caso requiere un proceso mucho más extenso para poder obtener el ARN, porque la muestra es mucho más difícil de limpiar y de concentrar. Entonces, nos vamos un poquitito a lo que es el muestreo. Ya hablábamos de que el muestreo puede darse en lo que son las plantas de tratamiento, puede darse también a un nivel un poquito más cercano, por ejemplo, en una urbanización, puede darse en un grupo de casas, por ejemplo, o puede darse incluso a nivel de un edificio individual. Entonces, son diferentes escenarios que van a tener sus ventajas y desventajas. Obviamente, a un nivel más grande, a un nivel de aguas residuales de plantas de tratamiento, yo voy a tener la ventaja que puedo muestrear y este muestreo pues me abarcaría cientos de miles de personas probablemente. Sin embargo, no me dice exactamente dónde está el brote. Puede ser estar en cualquiera de este millón de personas. Sin embargo, si muestreo un edificio, yo sé que el caso o los casos que se están generando van a ser a partir de este edificio. Entonces tienen sus ventajas y desventajas. Y las muestras yo las puedo tomar en un momento específico del día, una muestra puntual, o puedo, con ayuda de dispositivos de automuestreo, pues hacer muestras compuestas que van a tomar muestras, por ejemplo, a determinadas horas del día que yo le puedo programar o cada cierto tiempo durante el día. Usualmente son más ventajosas las muestras compuestas, pero requieren un equipo y un trabajo un poquito más especializado. Después de esto, las muestras se mandan al laboratorio. Aquí, estas son algunas de las muestras que nos llegaban a nosotros. Aquí está del lado izquierdo. Este fue pues mi jefe en lo que fue mi postdoctorado, el doctor Francis Hazard. A la derecha podemos ver que las muestras son relativamente variables. Pueden ser que estén muy concentradas, que tengan muchos sólidos, que sean muestras muy turbias, que tengan mucha carga fecal, o puede ser que sean mucho más limpias, que sean en algunos casos casi como agua
eh, muy poco turbia o casi translúcida. Entonces, se ha visto que esto es una característica de las muestras que se toman muy cerca de los edificios, porque puede ser que en ese momento se esté descargando eh, agua que no está tan sucia o que en ese momento hay una deposición y se descargue agua que sea bastante cargada de materia fecal. Entonces, las condiciones en las que se recibe el agua residual a nivel muy cercano a la toma, como en este caso, pues son bastante variables. Después de esto, hablábamos que hay que acondicionar la muestra y concentrarla. El primer paso, bueno, es eliminar todos los restos de alimentos, los restos de materia fecal y todo esto, los queremos eliminar porque el virus va a quedar en la parte superior. En este caso, lo que hacemos es centrifugar. Puede ser de 1200 a 5000 gravedades, de 5 a 45 minutos. Hay diversos protocolos. Y aquí lo importante es que los sólidos me quedan en la parte de abajo del tubo y el ADN, perdón, el ADN o el ARN, en este caso el ARN del patógeno, va a quedar disuelto en la parte superior. Ya después de esta parte superior, yo tengo que tratarla para concentrar aún más lo que son los virus que están en la parte, en el sobrenadante. Para esto hay diversas técnicas. Podemos utilizar la ultrafiltración, que es la técnica más utilizada, o otra que se utiliza mucho es la precipitación con polietilenglicol, que fue la que utilizamos nosotros en nuestro estudio. Básicamente se añade este compuesto al sobrenadante y esto genera que las proteínas vayan a precipitar. Em, en conjunto con las proteínas van a precipitar también los ácidos nucleicos. Entonces yo voy a tener un precipitado de proteínas y ácidos nucleicos que ya puedo empezar a trabajar em, en la parte de extracción. La parte de extracción básicamente significa que yo de ese precipitado voy a sacar únicamente lo que me interesa, en este caso, que es el ARN. Entonces hay diversos protocolos, hay protocolos que usan solventes orgánicos como el Trisol, hay protocolos que usan la unión acílica, que es un material que une ácidos nucleicos. Hay protocolos que utilizan partículas paramagnéticas, que fue el que utilizamos nosotros. Y hay otros protocolos que van a hacer una mezcla de diversas técnicas, por ejemplo, de la sílica con partículas paramagnéticas. Entonces, en nuestro caso, utilizamos la técnica de partículas paramagnéticas unida a lo que es la unión a partículas de sílica. Y así, mediante este proceso, lográbamos extraer lo que es el ARN de las muestras. Ya una vez que tenemos el ARN, lo podemos detectar y cuantificar con el PCR cuantitativo. En realidad es un PCR cuantitativo unido a una retrotranscripción. Eso significa que primero tenemos el ARN del virus, hacemos una retrotranscripción, lo pasamos a ADN y a partir de ADN ya lo podemos detectar por medio del qPCR como lo haríamos con una muestra clínica normal, después de todo el proceso de purificación y concentración. Nosotros usábamos dos marcadores específicos, queríamos detectar en primer caso lo que es la proteína N1 o los genes que codifican para la proteína N1. La proteína N1 es una proteína de nucleocápside que está asociada a lo que es el material genético aquí en la parte central del virus. Y también detectábamos genes que codifican para la proteína de la envoltura. La envoltura es una capa lipídica que tiene este virus y en esta envoltura están lo que son también proteínas de la envoltura. Entonces se detectaba la proteína E, que es precisamente la proteína de la envoltura. Jugábamos con estos dos marcadores para poder detectar el virus. Entonces, en este caso, pues, como hablábamos, no siempre se toman muestras de las plantas de tratamiento de aguas residuales como tales, sino que muchas veces se toman muestras de edificios específicos o de zonas específicas, por ejemplo, lo que son universidades, em, hospitales, aviones, cruceros, asilos y otro tipo de edificios que me interesa estar monitoreando. Esto permite que haya una mayor resolución, o sea, que yo sepa específicamente de dónde se están generando estos picos en las cantidades de SARS-CoV-2 que se están eliminando. Y a la vez, esto, si yo sé dónde se están generando estos picos, pues facilita también los que son las medidas de salud pública que yo quiera implementar.
Entonces, nuestro grupo, pues la propuesta nació pensando en lo que son las escuelas primarias y secundarias, en este caso en Reino Unido. Nos interesaba por varias razones. Bueno, una es que muchos de los casos en niños son casos asintomáticos. Se sabe que entre un 20 y un 30% de los niños no tienen síntomas cuando están infectados con el SARS-CoV-2 y una gran mayoría pueden tener infecciones leves o muy leves. Entonces, usualmente no hay un muestreo clínico como tal que se haga muy frecuentemente en niños. Em, los niños también pueden transmitir la enfermedad en la comunidad. Entonces era importante pues contar con un método que nos permitiera tamizar a esta población sin necesidad de hacer lo que son las pruebas clínicas. Si pensamos en una escuela, por ejemplo, pues puede ser muy difícil generar un, un esquema de pruebas clínicas en los niños. Si es difícil para nosotros a veces que nos tomen un hisopado nasofaringio, para la detección de SARS-CoV-2, los que son papás pues sabrán que debe ser súper difícil tomarle a un niño una muestra de hisopado nasofaringio. Ni me quiero imaginar los problemas que puede generar esto. Entonces no es factible eh, pues hacer este tipo de pruebas en escuelas a nivel macro, o sea, muestrear a todo mundo. ¿Se imaginan la logística que puede involucrar muestrear una escuela entera con hisopados nasofaringios para todos los estudiantes? Debe ser bastante complicado. Además de esto, bueno, puede que yo lo pueda generar una vez o dos veces, pero no me es posible generar este tipo de muestreos durante el tiempo. Entonces no es práctico para ir monitoreando los cambios del SARS-CoV-2 o de la presencia de SARS-CoV-2 en el tiempo. Esas fueron las principales justificaciones que hubo para generar este trabajo. Como les decía, este trabajo se realizó en la Universidad de Cranfield. Aquí está, bueno, a la izquierda está una foto de lo que es el pequeño pueblo de Cranfield, un pueblo bastante bonito. Aquí está ubicada la universidad. La universidad, pues, es una universidad relativamente pequeña, pero tiene bastante prestigio en lo que es las ciencias ambientales. Aquí está el laboratorio de las ciencias del agua y está el edificio en que se realizó la mayoría de lo que son los análisis. Estuve aquí ubicado por alrededor de un año durante mi postdoctorado. Tenía que hacer viajes frecuentes a la zona de Londres, tenía que regresar a York, donde estaba mi esposa. Frecuentemente, casi todas las semanas, los viajes eran pues en algunos casos aburridos, en algunos casos bastante divertidos, como en este caso que me topé a este perrito en la parte del frente. Entonces uno también pues pasaba entretenido. Si no estaba trabajando, pues había otro tipo de entretenimientos a veces también. Entonces, durante todo este tiempo se generaron datos para publicar dos artículos. Uno era lo que es el monitoreo de SARS-CoV-2 en las poblaciones de escuelas basados en aguas residuales. Este fue el primer estudio que se generó. En este caso hubo la colaboración de una gran cantidad de investigadores de varias universidades, tanto de la Universidad de Cranfield, de la Universidad de Middlesex, de la Universidad de Bath, de la Universidad este, del Centro para la Hidrología del Reino Unido, etc. Y fue el primer estudio en donde se dio la detección de SARS-CoV-2 en aguas residuales en todo el mundo. Entonces fue un estudio piloto que pudimos sacar como un preprint en el año 2020 y ya después se publicó formalmente en la revista PLOS ONE. Posteriormente ya se está generando otro manuscrito donde también están incluidos una gran cantidad de investigadores, pero este segundo manuscrito ya incluye lo que es el monitoreo por un periodo más largo, durante un año académico, que son alrededor de 9 o 10 meses en el Reino Unido. Entonces está en proceso de escritura y esperamos que pueda ser publicado bastante pronto. En este caso se realizó en el año 2020-2021 y el financiamiento fue por el Departamento de Salud y Cuidado Social del Reino Unido. Entonces, en este caso, hicimos muestreo en 16 ubicaciones, en 16 escuelas, 10 eran escuelas primarias, 5 eran escuelas secundarias y una escuela post-16 de mayores de 16 años. Los muestreos se realizaron usualmente en los días de lunes a jueves. Y aquí podemos ver un esquema de las diferentes escuelas
y las fechas en las cuales se realizaron los muestreos. Vemos las 16 escuelas. Estas, por cuestión de anonimidad, no podemos decir los nombres, pero se ubicaron en secciones. Estaba la sección A1, A2, A3 y A4, que son, digamos, las zonas cercanas de donde se dividían las diferentes escuelas. Vean que las flechas indican los tiempos en que hubo muestreo. Para algunas, bueno, iniciamos con las 16 escuelas. En lo que se ve en gris es el periodo de confinamiento nacional. Entonces, en este periodo de confinamiento nacional, la mayoría de la gente tenía que estar confinada, excepto los trabajadores esenciales. Los trabajadores esenciales, en este momento de confinamiento, sí podían mandar a sus hijos a lo que son las escuelas primarias y secundarias. Entonces, vean que aunque en muchas escuelas ya no podíamos seguir tomando muestras, en este momento, ya sea porque estuvieran cerradas, en muchas otras sí pudimos seguir con lo que era la toma de muestras, incluso en los periodos de confinamiento, porque había, en este caso, decidimos tener un límite de más de 100 estudiantes en la escuela para poder garantizar lo que era la anonimidad y aumentar también la posibilidad de detectar el SARS-CoV-2. Entonces, en algunas escuelas seguimos con el muestreo durante el periodo de confinamiento, en otras se detuvo en ese momento y en algunas también después del periodo de confinamiento seguimos con lo que fue el muestreo hasta ya finalizar lo que es el ciclo lectivo a finales de julio de 2021. Los resultados, bueno, se tomaron más de 800 muestras en todas las escuelas, vean que fueron bastantes. En 272 muestras tuvimos una detección positiva, ya sea para el gen N1 o para el gen E, o sea, positivas por SARS-CoV-2, casi en un tercio de lo que son las muestras. En este caso podemos ver también las detecciones máximas de cada uno de los genes. La detección máxima para el gen N1 fue en el orden de 9 por 10 a la 6 copias génicas por litro, y en el caso del gen E fue de 1.3 por 10 a la 6 copias génicas por litro. Aquí podemos ver lo que es la detección en los diferentes días y meses a lo largo de todo el periodo escolar. Vemos que inicialmente, en el mes de octubre de 2020, había un 20% de muestras positivas. En este caso, si está en verde, significa que no hubo detección. Si está en amarillo, significa que hubo detección de uno de los genes, ya sea el N1 o el E. Y en el caso de que esté rojo, es que hubo detección de ambos, del gen N1 y del gen E. Vemos que aquí las diferentes escuelas, las 16 escuelas, y vemos la positividad a lo largo del tiempo. Inicialmente teníamos un 20% de positividad para la primera semana. Después, ya en los meses de noviembre, teníamos un 18.5%. Y en los meses, bueno, ya terminando noviembre de 2020 y empezando diciembre de 2020, llegamos incluso a un 80% de positividad. La mayoría de las muestras estaban dando positivas en ese momento. Ya más tarde durante el mes empezó a bajar un poquito a 56% y terminó el año con lo que era un 50% de positividad. En este momento específico hubo un cierre de las escuelas porque en este momento estaba ingresando la variante alfa del SARS-CoV-2, entonces hubo un cierre general de escuelas a final de año. Ya posteriormente, en enero de 2021, se reabrieron las escuelas y vean que esto ayudó a que los niveles de transmisión bajaran bastante. Aquí volvemos a un 20.6% de positividad en los meses de enero hasta el mes de febrero. Posteriormente, iniciando en febrero y terminando en marzo, un 29.3% de positividad. Y siguiendo con lo que es abril, mayo, se generó un 28.2% de positividad. Ya para terminar, el año lectivo, entre junio y julio, tenía un 34% de positividad en lo que son las muestras que obtuvimos. Entonces, teníamos estos datos de positividad y de la cuantificación de los genes del SARS-CoV-2, del E y del N1. También queríamos ver cómo correlacionaban estos datos de las muestras que tomamos en las escuelas en el agua residual con el agua residual que se captaba
también en la planta de tratamiento. En este momento también había un sistema de detección en las plantas de tratamiento del área. En este caso escogimos dos escuelas primarias, la A32 y la A33. Eran dos escuelas cercanas y las escogimos porque eran las que presentaban altos niveles de positividad. Entonces esto facilita lo que es el análisis. Si hay muchas muestras negativas, perdón, o sin detección, pues es más difícil hacer una correlación entre los distintos niveles de positividad. Entonces en este caso, si ustedes ven aquí el gráfico, el rojo es una de las escuelas y los diferentes niveles del gen N1 que se pudieron localizar. Se hace una regresión polinomial en este caso y se pueden ver las tendencias. También podemos ver la escuela A33 que está con azul, que igualmente se hizo la regresión y se pueden ver las tendencias. Y también tenemos graficado lo que es la planta de tratamiento. Esta planta de tratamiento lo vemos en verde y podemos ver también su tendencia. Aquí fue interesante al hacer un análisis de correlación, vemos que hay una máxima correlación cuando los datos de las escuelas se atrasan por 2 semanas. Entonces, eso significa que la señal que se está detectando en el agua de las escuelas va a preceder por 2 semanas la señal que se detecta en la planta de tratamiento. Entonces, es un indicador un poquito más rápido, al menos en estas dos escuelas, donde hubo alta positividad para los niveles de SARS-CoV-2. Se ubican antes en el agua residual de la escuela que en el agua residual general. Aquí podemos ver también otro tipo de análisis que se hizo. En este caso, la parte de arriba, lo que se detalla es la estratificación de los casos por grupo etario. Vemos que hay con el anaranjado, perdón, el anaranjado un poquito más oscuro de 0 a 4 años en la parte de arriba, el anaranjado un poquito más claro de 5 a 9 años, de 10 a 14 años en verde. Entonces vemos que hay toda una estratificación en lo que es la edad y vemos cómo va cambiando a lo largo del tiempo. Aquí inicia en noviembre de 2020 y termina en el mes de julio de 2021. Aquí, si nos ubicamos en el anaranjado, que es el grupo de 5 a 9 años, que es el más importante para casos nuestros, en el caso de las escuelas primarias, vemos que hay momentos en los que la cantidad de casos que corresponden a la edad de 5 a 9 años incluso llegan a ser la mayoría de los casos en la comunidad, como en este caso, terminando mayo y empezando junio del año 2021. Vean que el fragmento de entre 5 a 9 años contribuye mayoritariamente, perdón, a los casos en la comunidad. Y si lo vemos aquí en la flecha, donde está marcado, y vemos que de manera interesante este patrón donde se acumulan los casos en este grupo etario a nivel de la comunidad, coincide precisamente con la detección del SARS-CoV-2 en este pico, que está marcado en rojo aquí, en las aguas residuales de las escuelas. Entonces eso fue un hallazgo interesante, por lo menos para estas dos escuelas que pudimos muestrear. También se hizo un análisis de lo que son los constituyentes del agua residual, se hizo análisis de pH, de conductividad, sólidos suspendidos totales, amonio y fosfatos. Vean que, como les decía anteriormente, las características del agua residual eran muy variables a lo largo de las diferentes escuelas y a lo largo del tiempo. Vean que hay una dispersión bastante grande entre estas características y eso puede dificultar un poco en lo que es el análisis de las muestras para extracción y procesamiento y generación de cuantificación de ARN en este caso. Se trató de hacer una correlación entre lo que son los constituyentes del agua o los parámetros del agua que acabamos de ver y la recuperación del virus en las aguas residuales. Sin embargo, hubo correlaciones, pero en casos muy específicos y de manera muy débil. Tal vez la más fuerte de todas fue la del amonio, hubo una correlación débil en una de las escuelas, que es principalmente la A32, pero en general no hubo mucha correlación entre los distintos parámetros del agua y la cantidad de SARS-CoV-2, como sí se ha ubicado en otros estudios, principalmente con el amonio. Aquí fue un poquito más limitado. Si vemos lo que son las variantes de interés del SARS-CoV-2 a lo largo del tiempo, bueno, esto es un gráfico que se genera para el Reino Unido. Vemos que en mayo
a partir de mayo de 2020, la cepa principal que se podía observar era la cepa tipo, o sea, la cepa salvaje, por decirlo así, que era la cepa original. Y vean que ya iniciando y a mediados del año 2021, la cepa alfa, si recuerdan, ya empieza a ganar preponderancia. Después, ya en el último tercio del año 2021, se genera un incremento bastante fuerte de lo que es la cepa delta. Y ya posteriormente, ya después de este estudio, se empiezan a generar picos de lo que son las cepas Omicron en sus diferentes variantes. Entonces vean cómo va habiendo un cambio donde una de las cepas es casi eliminada y se empiezan a generar otras cepas. En este caso, las que más nos interesan a nosotros son la cepa original, la cepa salvaje, la cepa alfa y la cepa delta. Aquí se hizo un análisis a partir de todo este material genético que obtuvimos, además del PCR cuantitativo, pudimos realizar una secuenciación del genoma completo del virus. Esto se realizó mediante el protocolo ARTIC, no lo voy a detallar aquí, pero básicamente se hace una retrotranscripción, se hace una amplificación y se puede obtener el genoma completo de lo que es el virus con sus variantes específicas. Hay cambios específicos que generan cepas distintas y estas se pueden detectar mediante este protocolo. Aquí, bueno, lo interesante es que aún en aguas residuales de variable concentración y variables características pudimos obtener genomas completos. Acuérdense que las aguas residuales pues, son difíciles de analizar en muchos casos para obtener datos tan específicos como lo que es la secuencia completa de la cepa. Pero vean que, por ejemplo, inicialmente se obtuvo la cepa alfa, se inició la primera que se pudo detectar, la detectamos el 17 de diciembre de 2020 y la última de alfa que se detectó fue el 17 de marzo de 2021. Ya después de esto empezaron las detecciones, pero más bien de la cepa delta. Si ustedes ven aquí, la primera detección se dio el 8 de junio y a partir de ahí todas las detecciones siguieron siendo de cepas delta. Entonces vean que calza de buena manera con lo que se estaba dando en el Reino Unido como un todo. Además de lo que hicimos del QPCR, además de la genotipificación de los virus que se obtuvieron, también pudimos hacer un análisis metagenómico. Este análisis metagenómico básicamente lo que significa es que se toma el material genético de la muestra, en este caso ADN o ARN, y se purifica. Se puede concentrar de diversas maneras, genes específicos y se secuencia casi que directamente. En este caso, este análisis metagenómico nos permitió no solo obtener datos de otros patógenos, eso es para una escuela específica nada más. Obtuvimos señales para SARS-CoV-2, obtuvimos señales para el adenovirus humano 1 y obtuvimos señales para bacterias como el Cronobacter, que es un patógeno oportunista que se puede dar también. Entonces vean que se pueden obtener datos adicionales a partir de este mismo muestreo, tanto para patógenos como también para genes de resistencia a antibióticos. Aquí podemos ver del lado izquierdo diferentes clases de antibióticos, aminoglicósidos, betalactámicos, glicopéptidos, etcétera. Y pudimos obtener cuantificación de en cuántas muestras podemos obtener detección de estos genes de resistencia a antibióticos específicos. Y a la derecha, bueno, a la izquierda vemos las clases y a la derecha vemos la detección a lo largo del tiempo de genes específicos de resistencia. Entonces vean que podemos obtener aún más información con un análisis metagenómico, además de solo la detección del SARS-CoV-2 y de las variantes de SARS-CoV-2. Aquí, resumiendo los principales hallazgos, bueno, se demostró por primera vez que es posible detectar SARS-CoV-2 en aguas residuales de escuelas, lo cual no se había hecho anteriormente, y estas que aún presentando flujos y parámetros de calidad sumamente variables, es posible realizar esta detección. Se logró asociar la detección de SARS-CoV-2 en las aguas residuales de las escuelas, en este caso escuelas específicas, con las detecciones que se dieron en el agua residual de la comunidad durante todo el periodo. Y además de esto, con datos clínicos de infección locales en intervalos específicos de tiempo. Aún en periodos de confinamiento, se pudo ver que aún con la asistencia restringida en lo que son las escuelas,
hubo detección del virus en las aguas residuales, sugiriendo que aún que la asistencia era baja, todavía había transmisión del virus. Y además se pudieron identificar las variantes de interés a partir del agua residual en las diferentes fases de la pandemia, indicando que es una estrategia adecuada para poder identificar estas variantes e incluso en lo que son pandemias que se generen en el futuro, identificar variantes emergentes antes de que se den brotes en la comunidad incluso. Algunos retos a futuro. Bueno, todavía no es completamente claro si las infecciones en las escuelas generan los brotes o en las localidades, o sea, si primero se da la infección en la escuela y luego se transmite a la comunidad, o simplemente se está dando en la comunidad y las detecciones en las escuelas son básicamente un reflejo de lo que se está dando en la comunidad. Todavía hay bastante evidencia a favor y en contra de esto, entonces no se ha definido completamente. Y también otro reto es que se utilizó esta estrategia metagenómica, pero lo utilizamos nada más para una escuela. Sin embargo, nos generó la detección de otros patógenos y genes de resistencia a antibióticos, lo cual es una información bastante útil. Sin embargo, lo utilizamos, como decía, para una escuela, nada más, y requiere por el momento una inversión considerable y el tiempo de espera es todavía extenso para obtener los resultados. Esto esperamos que no siga siendo así. Como saben, las tecnologías de secuenciación se van haciendo cada vez más eficientes y más baratas. Entonces puede ser que ya en estudios futuros se pueda utilizar de una manera rutinaria. Ya no voy a necesitar saber exactamente qué estoy buscando, sino que puedo hacer un análisis metagenómico de todo lo que hay en el agua residual y encontrar cosas que ni siquiera sabía que estaba buscando, lo cual lo hace una estrategia muy prometedora para los casos de la epidemiología basada en aguas residuales. Aquí nada más, pues señalar que este es un trabajo que se ha realizado con diferentes investigadores. En el caso del primer paper, fueron unos investigadores. En el segundo, pues hay varios que se repiten, la mayoría están en el segundo, entre ellos Milan Bu, que fue un estudiante de postdoctorado que estaba en la Universidad de Middlesex, Francis Hazzard, que es mi jefe, Shadi de la Universidad de Middlesex, Isabel del Centro de Virología del Reino Unido, Lian Lundy y María Chiara Di Cesare, que son de la Universidad de Middlesex, y Andrew Singer, que también es del Centro de Virología del Reino Unido. Todos ellos, además de muchas otras personas, contribuyeron para poder generar estos datos de manera pues tan rápida y tan pertinente para lo que era la pandemia en ese momento. Em, Listo. Tengo pues toda la disponibilidad para responder cualquier duda que tengan. Muchas gracias, Víctor, por esta excelente presentación y muchas felicitaciones por todo este gran trabajo. A continuación, abrimos el espacio de preguntas. Tengo preguntas tanto acá en el chat de Zoom como en el de Facebook. Entonces, los voy a ir leyendo de acuerdo a cómo han entrado. En el Facebook, Luz Chacón nos dice, acá en Costa Rica, los colegas del Laboratorio Nacional de Aguas y en INISA hemos detectado SARS-CoV-2 en aguas residuales. O sea, qué bueno, qué dicha que eso se está haciendo acá. Sí, no sé si lo habrán publicado ya o no, por eso no tenía realmente la información de los resultados, pero sería muy interesante poder ver los resultados ya en modo de publicación lo más pronto posible, porque es un esfuerzo muy grande que se hizo en ese momento y fue bastante pertinente. De acuerdo, totalmente. María Ángel Herrera Chacón en Facebook nos dice, hola, me gustaría saber qué medidas de higiene se aplicaban en las escuelas y colegios estudiados. Ujú. En este caso, pues había muchos casos se hicieron, a veces hubo, digamos, trabajo remoto, se aplicaba lo que era el distanciamiento, como se aplicó aquí también, se aplicaba el uso de mascarillas, se aplicaban la mayoría de las medidas pues, que se aplicaron en todo el mundo realmente. En algunos casos se pasó la información de lo que fue las detecciones a los directores de las escuelas y ellos quedaba en sus manos realizar o no algún tipo de intervención, pero la información fue pasada a ellos. En este caso se manejó de esa manera.
No tengo datos exactos de las intervenciones que se realizaron. Sin embargo, en un estudio posterior que hicimos en prisiones, pues sí tenemos datos de exactamente las intervenciones que se hicieron y espero ya en un seminario pronto, probablemente en el próximo año, ya poder pues dar un poquito más de detalles de todas las intervenciones que se realizaron, porque en prisiones sí fueron como más contundentes, hubo aislamiento, hubo diferentes tipos de medidas que se tomaron. De acuerdo, y ya lo estamos anotando para el próximo año, los seminarios, así es que quedan cordialmente invitados y no se lo pierdan. En el Facebook, Luz Chacón nos dice que no estamos en eso, solo lo divulgamos a nivel de comunicación de prensa con respecto a los resultados de lo que se hizo acá que ella referenciaba. Acá en Zoom tenemos una pregunta de Andrés Gatica. Dice, ¿fue posible correlacionar la detección del virus en el agua con el número de casos positivos detectados mediante una prueba de hisopado más qPCR-RT? Sí, esto es una pregunta súper importante. No lo mencioné, pero usualmente las pruebas masivas en escuelas eran bastante poco frecuentes. Si se hicieron muy esporádicamente y no, digamos, no llegaban al mismo tiempo que hacíamos nosotros los muestreos en aguas residuales. Entonces creo que esta es una de las preguntas más importantes que se generan, si es posible correlacionarlo o no, pero en este caso no se hicieron pruebas masivas en las escuelas que muestreamos en ese momento. Entonces esto es algo que, pues que así se dieron las cosas y claro que nos gustaría tener estos datos, pero lamentablemente los datos no existen. Gracias. GPR nos dice, excelente presentación, muchas felicidades por dicho trabajo y por haber sido pioneros en este tema de detección del virus en aguas residuales. ¿Han pensado realizar este tipo de investigación en Costa Rica? ¿Qué dificultades se tendría para replicarlo en nuestro país? ¿Se cuenta con el equipamiento? Sí, bueno, aquí la doctora Chacón creo que sería la más adecuada para poder responder esto, ¿verdad? Pero el equipo pues se cuenta con mucha capacidad técnica, tanto del Laboratorio Nacional de Aguas como del INISA, como de otros profesionales que perfectamente lo pueden hacer. La detección por qPCR es un método hasta cierto punto rutinario, entonces, como ya dijimos, pues se ha realizado a nivel nacional y se podría implementar también al futuro para futuras pandemias. Dios no lo quiera, pero creo que es algo inevitable también. Gracias. Andrés Gatica dice, en su opinión y conocimiento, ¿qué factibilidad existe de aplicar este método de detección en Costa Rica? Creo que esto ya se Ujú. responde con lo que ya dijo. Luego, Andrés Gatica dice también, ¿conoce usted algún trabajo en el cual se haya hecho la detección del virus en aguas residuales mediante RT-LAMP? El LAMP, este, no conozco si se ha hecho. La verdad, entre todo lo que he leído, usualmente usan el qPCR o u otro tipo de detecciones o ya detección de variantes. El LAMP no lo he leído, pero no me sorprendería que se hubiera utilizado. Sí tendría que revisarlo con un poquito más de detalle. De acuerdo. Gabriela Soto nos dice, muchas gracias, excelente trabajo y presentación. Tal vez es una pregunta muy básica porque soy ignorante en el tema, pero ¿por qué es de esperar la correlación con la concentración de amonio en el agua? Sí, la concentración de amonio, yo no soy, bueno, muy versado en la materia, pero tengo entendido que se correlaciona pues con la cantidad de materia orgánica y desechos y orina que puede haber en el agua. Entonces, usualmente tengo entendido que puede haber una correlación entre la cantidad de esta materia y la carga del virus que haya en el agua residual. Mm, Básicamente nos dice qué tan fuerte o qué tan cargada está el agua residual. Y esto muchas veces correlaciona con la cantidad de SARS-CoV-2 que se puede detectar. de acuerdo, gracias. Yo tengo una pregunta, Víctor. Digamos, durante todo este trabajo que hicieron ustedes, ¿verdad? Que se ve que fue bastante, digamos, como que, ¿cuáles fueron los principales retos que enfrentaron para poder llegar a generar todos estos resultados? Sí, bueno, recuerdo al principio sí fue bastante retador, puesto que no todos los laboratorios arrancaron al mismo tiempo. Esto era un trabajo que pues debía arrancar en 3 laboratorios
pero arrancó solo en uno, al puro principio, que fue en mi laboratorio. Entonces, pues obviamente había que responder de una manera muy rápida y de una manera muy eficiente. Entonces, básicamente hubo que casi que montar un laboratorio. El laboratorio no existía, hubo que montarlo, hubo que ir estandarizando las pruebas y hubo que pues hacer toda la metodología que no se había hecho antes en este lugar, eh, con un solo laboratorio que ya estaba recibiendo muestras. Entonces sí recuerdo que fue bastante retador. Me acuerdo que me quedaba ahí creo que hasta las 11:30 de la noche muchas veces. En términos de trabajo fue sumamente pesado, pero me motivaba que a veces no me quedaba yo solo, sino que mi jefe, incluso él, se ponía la gabacha y se quedaba conmigo ahí analizando muestras hasta que termináramos todo el trabajo, ¿verdad? Entonces eso fue uno de los retos. Y también pues responder en tiempos, este, pues que muchas cosas se dificultan, muchos trámites se dificultan, etcétera, ¿verdad? Nosotros teníamos la facilidad de que era un proyecto de SARS-CoV-2, entonces teníamos muchos, digámoslo así, privilegios para poder ir a la universidad, para poder hacer cosas que tal vez otra gente no podía hacer. Claro, qué complejo. Y digamos, actualmente, ¿qué está pasando? ¿Siguen con las actividades de monitoreo y qué a futuro qué piensan, qué han pensado hacer en ese laboratorio? Bueno, se generó también un proyecto de monitoreo de lo que fue el campus universitario propiamente. Entonces, al mismo tiempo que estábamos generando estos datos para escuelas, se generó un proyecto para el campus y se estaban analizando también datos para las prisiones del Reino Unido. Incluso eh, este proyecto que se hizo con las prisiones, con el mismo grupo, fuimos los que lo hicimos, generó que ahorita se esté dando un monitoreo de aguas residuales para prisiones, ya un programa nacional en todo lo que es el Reino Unido. Entonces, pues en términos de impacto, sí ha tenido un impacto grande en ese sentido. Pues qué interesante. Eh, Creo que no veo más preguntas ni comentarios. Eh, lo que me quedaría es reiterarle a Víctor el agradecimiento por presentarnos este seminario y también agradecerles a todos y todas por su atención.